Buenos días. Hoy nos encontramos para trabajar aquí, junto a ti, en la asignatura de lenguaje con primer año secundaria, el tema del predicado. Si recordamos un poquito en la clase anterior, nosotros hablamos de otro elemento que también forma parte de una oración, así como el predicado. ¿Recuerdas cuál era? El sujeto. Correcto. Y cuando hablamos sobre el sujeto, empezamos a estudiar o a recordar más que todo su definición, las clases de sujeto y sobre todo su estructura. ¿Recuerdas cuáles eran, verdad? Núcleo del sujeto, modificador directo, modificador indirecto y la aposición. Así como el sujeto tiene esta estructura, el predicado también. Mientras vas recordando primero qué es el predicado y cuáles son las partes del predicado, es decir, los elementos que conforman su estructura, vamos a ver qué nos presenta el día de hoy la pizarra. ¿Sí? Bien, entonces, a ver, veamos. Dice, observemos las siguientes oraciones y reconozcamos al predicado. Siempre nos han enseñado en la primaria, ¿verdad?, qué es el sujeto y qué es el predicado. Y así sucesivamente, desde que tenemos uso de razón, vamos reforzando este tema, ¿no? Y eso se va quedando en nuestra cabecita. Veamos la siguiente oración. Dice, muy bien, entonces ya vamos aquí desempolvando nuestros conocimientos y recordando un poquito acerca de lo que es el predicado, ¿sí? A ver, lo que les había explicado, ¿no? ¿Qué se decía de Lucía y Rodrigo? Que ellos jugaron en el parque. Eso es el predicado. Veamos otra oración. Dice, mañana Carlos vendrá a visitarme. ¿Quién vendrá mañana a visitarme? Carlos. Viene a ser el sujeto. ¿Qué se dice de Carlos? ¿Qué vendrá a visitarme mañana? Es el predicado. Si nos damos cuenta, el sujeto no solo se va a encontrar al inicio ni al final, sino también intermedio. En otra oración, con paciencia la gente esperaba su turno. ¿Quién esperaba su turno con paciencia? La gente. Este es el sujeto. Pero aquí estamos trabajando lo que es el predicado. ¿Qué se dice de este sujeto? Es decir, de la gente que esperaba su turno con paciencia. Todo lo que se dice entonces del sujeto es predicado. Ya tenemos entonces la idea de qué es el predicado, ¿verdad? A ver, veamos. Aquí está a través de un mapa conceptual. Se dice que el predicado es todo lo que se dice del sujeto. Es lo más simple o lo más sencillo que nosotros hemos podido estudiar. Pero también podemos decir, según nuestro libro, algo un poquito más complementado, que el predicado es la parte de la oración que expresa la acción que realiza el sujeto o los diferentes estados en los que éste puede encontrarse. Es decir, es todo lo que se dice del sujeto. ¿Sí? Ok, continuamos. A ver, recuerda, una vez identificado el sujeto, el resto de la oración es el predicado. Eso siempre tenlo presente, por favor. Seguimos. Dice, veamos ahora los siguientes ejemplos. 1. Aranza recicla la basura. 2. Martín y Erika son buenos amigos. 3. Pueden entrar sin pagar los niños y adultos. Y 4. El árbitro fue pifiado por el público. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Reconocer el sujeto y el predicado. A ver, vamos a ver. Dice, Aranza recicla la basura. ¿Quién recicla la basura? Aranza. En este caso, esto viene a ser ¿qué? El sujeto. ¿Qué se dice de Aranza? Que recicla la basura. Esto es el predicado. Lo mismo en la siguiente oración. Martín y Erika son buenos amigos. ¿Quiénes son buenos amigos? Martín y Erika. Esto es sujeto. ¿Qué se dice de Martín y Erika? Que son buenos amigos. Esto es predicado. En la siguiente dice, pueden entrar sin pagar los niños y adultos. ¿Quiénes pueden entrar sin pagar? Los niños y adultos. Esto es sujeto. ¿Qué se dice de los niños y adultos? Que pueden entrar sin pagar. Esto es predicado. En la siguiente oración dice, el árbitro fue pifiado por el público. ¿Quién fue pifiado por el público? El árbitro. Muy bien, sujeto. ¿Qué se dice del árbitro? Que fue pifiado por el público. Esto es predicado, ¿verdad? Fácil, ¿no? Fácil ha sido para nosotros reconocer en estas 4 oraciones al sujeto y al predicado. Recordando
que el predicado es todo lo que se dice del sujeto, o es toda la acción que realiza el sujeto. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Vamos a borrar para continuar. ¿Sí? Dice, recuerda, el predicado es todo lo que el sujeto realiza o ejecuta. A ver, vamos a ver. 5. La alegre tarde transcurrió lentamente. Será la alegre tarde transcurrió lentamente. Y 6. La pelota de Elena es roja. Vamos a identificar también al sujeto y al predicado. Dice, ¿qué transcurrió lentamente? La alegre tarde, ¿no? Esto es sujeto. ¿Qué se dice de la alegre tarde? Que transcurrió lentamente. Esto es predicado. En la oración número 6, la pelota de Elena es roja. Que es roja la pelota de Elena. Esto es sujeto. ¿Qué se dice de la pelota de Elena? Que es roja. Esto es predicado. Muy bien. En la clase anterior nosotros ya sabemos cómo reconocer o descubrir los elementos del sujeto, ¿verdad? Es decir, el modificador directo. Pero antes, el núcleo del sujeto, el modificador directo, el modificador indirecto y la posición. En este caso, simplemente estamos reconociendo al predicado dentro del o complemento del sujeto, ¿sí? En una oración. Bien, seguimos. Muy bien. Dice, recuerda. El predicado es la parte de la oración que expresa la acción que realiza el sujeto o los diferentes estados en los que éste puede encontrarse. Es decir, es todo lo que se dice de sujeto. Recuerda también que el predicado está formado por un verbo y sus complementos. Ejemplo, los niños juegan fútbol por la tarde. ¿Quiénes juegan? Los niños. ¿Qué hacen los niños? Juegan fútbol por la tarde. Todo lo que está con negro es sujeto. Todo lo que está con amarillo es predicado. Llegarán de viaje mañana mis abuelos. ¿Quiénes llegarán? Mis abuelos, ¿verdad? En este caso, todo lo que se dice de mis abuelos es predicado. ¿Qué se dice de ellos? Que llegarán de viaje mañana. Entonces, aquí reforzamos una vez más lo que nos dice este concepto, que el predicado está formado primero por un verbo y también vamos a encontrar dentro de ello su complemento, como también es la acción que va a realizar ¿quién? El sujeto, en este caso los niños y mis abuelos, así como lo hemos visto en las oraciones anteriores también. Seguimos. Clases del predicado. Existen dos: predicado nominal y predicado verbal. Sé que hay otros, pero en este caso vamos a estudiar estos dos, el nominal y el verbal. ¿Cuándo será un predicado nominal? ¿O cuándo veremos dentro de una oración a un predicado verbal? ¿Tienes idea? No, de repente primera vez lo escuchas, ¿verdad? Vamos a trabajarlo el día de hoy. A ver, vamos a ver qué nos presenta el predicado nominal. Este predicado se construye con verbos copulativos, los cuales se caracterizan por no tener un significado pleno. Estos verbos solo cumplen la función de enlazar al sujeto con el predicado. ¿Cuáles son estos verbos copulativos? Principalmente son estos tres: ser, estar o parecer. Y a la vez se agregan también resultar, mostrarse, yacer o ponerse, ¿no? Ejemplo, Miguel es valiente. ¿Cuál es el verbo aquí? Es, que proviene del verbo ser. Mi amigo resultó muy débil. ¿Cuál es el verbo aquí? Resultó, que viene del verbo resultar. ¿Sí? Seguimos. Mi caballo parece cansado. ¿Cuál es el verbo aquí? Parece, que viene de parecer. Estoy muy alegre por verte. ¿Cuál es el verbo aquí? Estoy, que viene del verbo estar. Eres una coqueta. ¿Cuál es el verbo aquí? Eres, que viene del ser, ¿verdad? Nosotros ponemos la canchita. ¿Cuál es el verbo aquí? Ponemos, que viene del verbo ponerse. Tu prima yace dormida en clase. ¿Cuál es el verbo aquí? Yace, que viene del verbo yacer. Los bomberos son nuestros héroes. ¿Cuál es el verbo aquí? Son, que proviene del verbo ser. Mis padres están de viaje. ¿Cuál es el verbo aquí?
están, que proviene del verbo estar. Aquella casa parece antigua. ¿Cuál es el verbo aquí? Parece, que proviene del verbo parecer. Tus predicciones resultaron ciertas. ¿Cuál es el verbo aquí? Resultaron, que proviene del verbo resultar. Cada uno de los verbos que nosotros hemos observado aquí en las diferentes oraciones, dentro del predicado cumple un punto o un, vamos a llamarlo así, espacio, o es un elemento importante. ¿Y cuál será? Vamos a verlo más adelante. ¿Sí? A ver. Predicado verbal. Este tipo de predicado es aquel que tiene como núcleo un verbo con significado pleno. Es decir, por sí mismo puede predicar o dar información. ¿Cuáles son los verbos predicativos? Son todos aquellos que realizamos en el trayecto de nuestro día, de nuestra vida diaria. Comer, beber, almorzar, cantar, saltar, temer, partir, escribir, escuchar, amar, llorar, aplaudir, caminar, leer, comprar, reír, corregir, trabajar, pagar, chatear, dormir, vivir, estudiar, limpiar, enseñar, tararear, soñar, conversar, hablar, manejar, lavar, tender, susurrar, participar, tomar, etc. ¿Verdad? Así como estos verbos, también hay otros más y son todos aquellos que realizamos durante nuestra vida diaria. Es decir, son las acciones que el sujeto realiza. ¿Sí? Muy bien. A diferencia que del verbo, en este caso, perdón, predicado nominal, está construido por los verbos copulativos, los predicados verbales, vamos a encontrar los verbos predicativos. ¿Sí? Seguimos. A ver. Ejemplo, dice, mis amigos pagaron sus deudas. ¿Quiénes pagaron sus deudas? Mis amigos. ¿Qué se dice mis amigos? Que pagaron sus deudas. ¿Cuál es el verbo aquí? Pagaron, es la acción. Carlos escribió una carta a su mejor amigo. ¿Quién escribió una carta a su mejor amigo? Carlos. ¿Cuál es el verbo ahí? Escribió. Vamos a marcarlo. A ver, ¿sí? Aquí. ¿Cuál es? Pagar. Solo vamos a reconocer el verbo en estas oraciones. ¿Sí? Carlos escribió. Muy bien. Siguiente. Mi hermana canta en el concierto de salsa. ¿Quién canta en el concierto de salsa? Mi hermana. ¿Qué hace mi hermana? Canta. ¿Verdad? Este es el verbo predicativo. Jairo trabaja en la constructora de su padre. ¿Quién trabaja en la constructora de su padre? Jairo. ¿Qué hace Jairo? Trabaja. Muy bien. Ellos y yo bailaremos en el aniversario del colegio. ¿Quiénes bailaremos en el aniversario del colegio? Ellos y yo. ¿Qué se dice de ellos y yo? Que bailaremos. Muy bien. Siguiente dice, Andrés chatea todas las mañanas. ¿Quién chatea todas las mañanas? Andrés. ¿Qué hace Andrés? Chatea. Muy bien. Miguel, Santiago y yo jugamos ajedrez. ¿Qué hacemos o qué jugamos? Miguel, Santiago y yo, en este caso, ajedrez, ¿verdad? ¿Cuál es aquí el verbo? Jugamos. A ver. Jugamos. Muy bien. Y en el último dice, la vecina compró unas lindas macetas. ¿Quién compró unas lindas macetas? La vecina. ¿Qué dice la vecina? Que compró unas lindas macetas. Si nosotros podamos darnos cuenta que lo que hemos subrayado son los verbos. ¿Qué tipo de verbos son? ¿Copulativos? No, predicativos. Es decir, estos verbos predicativos los encontramos dentro del predicado verbal. Entonces, quiere decir que el verbo predicativo se va a encontrar como núcleo del predicado. Ya te lo dije, uno de los elementos que conforma dentro de la estructura del predicado. ¿Sí? Seguimos. A ver. Estructura del predicado. Aquí viene lo que te acabo de mencionar. Tenemos dentro de la estructura el núcleo del predicado, el objeto directo y el objeto indirecto. El núcleo del predicado se conoce como NP, el objeto directo como OD y el objeto indirecto como OI. Dentro de esta estructura también hay otro elemento llamado circunstancial. Las circunstanciales lo vamos a ver la próxima clase. ¿Por qué? Porque
Dentro de las circunstanciales encontramos varias clases, de modo, de tiempo, de lugar, de compañía, ¿sí? Y eso lo vamos a observar o lo vamos a trabajar en la siguiente clase. Por ahora vamos a estudiar solo estos tres elementos de estructura: núcleo, objeto directo y objeto indirecto. Empezamos por el núcleo del predicado. A ver. Así como el sujeto tiene su núcleo, el predicado también. ¿Recuerdas quién era? El núcleo del sujeto, un sustantivo, ¿verdad? Correcto. Dentro entonces del predicado encontramos también a su núcleo. ¿Y quién viene a ser el núcleo del predicado? El verbo. Dice, ¿qué es el núcleo del predicado? La función del núcleo del predicado es una función propia del verbo. Es decir, el verbo es el núcleo del predicado. Ejemplo, el fraude es uno de los delitos más frecuentes. ¿Qué es uno de los delitos más frecuentes? El fraude. ¿Qué es el fraude? Es uno de los delitos más frecuentes. ¿Cuál es el verbo? Es. El reciente uso de Internet ha causado serios problemas. ¿Cuál es el verbo aquí? Ha causado. La mejor medicina para mi tristeza es tu compañía. ¿Cuál es el verbo? Es. Entonces, si nos damos cuenta, aquí dentro de cada una de estas oraciones hemos encontrado al núcleo del predicado. Y el núcleo del predicado se encuentra dentro del mismo, del predicado. ¿Sí? No en el sujeto, sino en el predicado. Seguimos. Recuerda, el núcleo del predicado es la palabra más importante del predicado. Y siempre es un verbo conjugado que puede estar en tiempo simple, está, en tiempo compuesto, ha estado, y en perifrasis verbal va a estar. Ejemplo, en tiempo simple, la novela está interesante. En tiempo compuesto, la novela ha estado interesante. Y en una perifrasis verbal, la novela va a estar interesante. ¿Sí? Muy bien, seguimos. A ver. Objeto indirecto. ¿Recuerdas al sujeto cuando lo estudiamos? Aparte del núcleo tenía sus modificadores. Directo, indirecto. ¿Recuerdas? El modificador directo era el artículo y ¿quién más? ¿Recuerdas? Exacto. Y el adjetivo. Así como el núcleo también tenía sus modificadores, el predicado tiene sus objetos, directo, indirecto. ¿Qué es el objeto directo? Es el ser u objeto sobre el que recae la acción expresada por el verbo. Ejemplo, Jorge escribe poemas. ¿Quién escribe poemas? Jorge. Lo que no está subrayado es el sujeto. ¿Sí? Ten en cuenta eso. Lo que no está subrayado es el sujeto. Y lo que sí está subrayado es predicado. El núcleo del predicado está de color azul y el objeto directo de color negro. Es decir, todo lo que está subrayado es predicado. ¿Ya? A ver, es de esta forma. Aquí. Todo esto es predicado. ¿Sí? Lo mismo en esta oración. Predicado y acá también. ¿Sí? Ok. Muy bien. Empezamos con la primera oración. Dice, ¿quién escribe poemas? Jorge. ¿Qué hace Jorge? Escribe poemas. Núcleo del predicado, escribe, y poemas viene a ser objeto directo. Ajá, pero profesor, ¿cómo descubre el objeto directo dentro de una oración? Vamos a verlo a continuación, pero primero observemos estos ejercicios. El profesor compra una regla. ¿Quién compra una regla? El profesor. Esto es el sujeto. ¿Qué hace el profesor? Compra una regla. Núcleo predicado, compra. Una regla, objeto directo. Pero ¿cómo obtengo yo al objeto directo? Ya te dije. Vamos a verlo a continuación. Esperemos un ratito. El ratón come queso. ¿Quién come queso? El ratón. ¿Qué hace el ratón? Come queso. Núcleo predicado, come queso, objeto directo. ¿Sí? Recuerda estas oraciones. Vamos a ver qué sigue. A ver. Seguimos. En las oraciones anteriores podemos observar que la acción del verbo recae directamente en poemas, una regla y queso. ¿Recuerdas? Poemas, una regla y queso. ¿Cómo reconocemos el objeto directo dentro del predicado?
Aquí viene la respuesta. Lo hacemos a través de la siguiente pregunta. ¿Cuál es? ¿Qué más núcleo del predicado, que es verbo, más sujeto? Veamos. ¿Qué escribe Jorge? Poemas. Eso es el objeto directo. ¿Sí? Es lo que la acción, en este caso, o mejor dicho, es la palabra en cual recae la acción que realiza Jorge. Seguimos. A ver. ¿Qué compra el profesor? Una regla. Es el objeto directo. ¿Qué come el ratón? Queso. Es el objeto directo. ¿Recuerdas cuál era la pregunta? ¿Qué más verbo, que es el núcleo del predicado, más sujeto? Recuerda, una forma muy segura para identificar el objeto directo es sustituirlo por los pronombres la, lo, las, los. ¿Sí? Seguimos. Ok. Ejemplos. Inés vendió 2 hermosas casas ayer. ¿Quién vendió 2 hermosas casas ayer? Inés. ¿Qué hizo Inés? Vendió 2 hermosas casas ayer. Núcleo del predicado, vendió. ¿Qué vendió? 2 hermosas casas. Objeto directo. 2 hermosas casas. Se puede sustituir por Inés las vendió ayer. Estas 2 hermosas casas se sustituyen por las vendió ayer. ¿Sí? Seguimos. A ver. Dice. El señor perdió sus documentos. ¿Qué perdió el señor? Sus documentos. Objeto directo. Al sustituirlo quedaría así. El señor los perdió. Los vendría a ser objeto directo. En la siguiente, Alex agarró a su hermano. ¿Qué agarró Alex? A su hermano. Objeto directo. Al sustituirlo quedaría así. Alex lo agarró. ¿Sí? Seguimos. A ver. 3. Objeto indirecto. ¿Qué es el objeto indirecto? A ver, vamos a ver. Se dice que el objeto indirecto expresa quien recibe el perjuicio o el provecho de la acción verbal. Ejemplos, tenemos. Juan compró un regalo a su madre. ¿Quién compró un regalo a su madre? Juan. Todo lo que no está subrayado es sujeto. ¿Qué hace Juan? Compró un regalo a su madre. Núcleo del predicado, compró, que es la acción. ¿Qué compró Juan? Un regalo. Ahora, ¿cómo reconozco el objeto indirecto? A través de 2 preguntas, que lo vamos a ver. Vamos a ver, ¿a quién compró Juan un regalo? A su madre, el objeto indirecto. Ajá, entonces, ¿a quién o para quién? El abuelo trajo dulces para sus nietos. ¿Quién trajo dulce para sus nietos? El abuelo. Esto es sujeto, lo que no está subrayado. ¿Qué hace el abuelo? Trajo dulces para sus nietos. Muy bien. Núcleo del predicado, trajo, que es la acción. ¿Qué trajo el abuelo? Dulces, que es el objeto directo. La pregunta, ¿para quién trajo dulces el abuelo? Para sus nietos. Objeto indirecto, lo que está con blanco. En la siguiente oración dice, ella escribió una nota al alcalde. ¿Quién escribió una nota al alcalde? Ella. Es sujeto, no está subrayado. ¿Qué hace ella? Escribió una nota para el alcalde. Núcleo del predicado, escribió, que es la acción. ¿Qué escribió ella? Una nota, objeto directo. ¿A quién escribió una nota? Ella al alcalde, objeto indirecto. Entonces, profesor, así como hemos reconocido al objeto directo a través de una pregunta, al indirecto también, sí. Vamos a ver cuáles son esas preguntas. A ver, seguimos. ¿Cómo reconocemos al objeto indirecto dentro del predicado? Lo hacemos a través de la pregunta ¿a quién o quiénes? Más núcleo del predicado, que es el verbo, más objeto directo, más sujeto. Veamos. El médico recetó esas medicinas a los pacientes. ¿Quién recetó esas medicinas a los pacientes? El médico. Esto es sujeto. ¿Qué hace el médico? Recetó esas medicinas a los pacientes. Aquí descubrimos núcleo del predicado, recetó, es el verbo. ¿Qué recetó el médico? Esas medicinas, objeto directo. ¿A quién recetó esas medicinas el médico? A los pacientes, que es la pregunta. Entonces, a los pacientes es
objeto indirecto. ¿Sí? Seguimos. Otra pregunta. ¿Para quién o para quiénes más núcleo del predicado, que es el verbo, más objeto directo, más sujeto? Veamos. Miguel compró una casaca para su esposa. ¿Quién compró una casaca para su esposa? Miguel. Esto es sujeto. ¿Qué hace Miguel? Compró una casaca para su esposa. Es el predicado. Núcleo del predicado, compró, que es el verbo. ¿Qué compró Miguel? Una casaca, que es el objeto directo con la pregunta ¿qué? Ahora, ¿para quién? ¿Para quién compró una casaca Miguel? Para su esposa. Esto es el objeto directo, lo que está con blanco. Y la pregunta está aquí. ¿Sí? Seguimos. Recuerda, el objeto indirecto se construye con las preposiciones a o para. Y siempre se puede sustituir este modificador por los pronombres le o les. Ejemplo, el jurado entregó el premio a los jugadores. ¿Quién entregó el premio a los jugadores? El jurado. Muy bien. ¿Qué hace el jurado? Entregó el premio a los jugadores. Todo esto es predicado. Núcleo del predicado, entregó, que es el verbo. ¿Qué entregó el jurado? El premio, que es el objeto directo. Y la pregunta para descubrir al objeto indirecto. ¿A quién entregó el premio el jurado? A los jugadores. ¿Recuerdas cuál era la pregunta? ¿A quién o quiénes más núcleo del predicado, que es el verbo, más objeto directo, más sujeto? ¿Sí? Seguimos. Si nosotros queremos sustituir este objeto indirecto con un pronombre, sería el siguiente. El jurado les entregó el premio. ¿Qué les entregó el jurado? El premio. ¿O quién les entregó el premio? ¿O quién les entregó el premio? El jurado, que es el sujeto. ¿Qué hace el sujeto? En este caso, ¿qué hace el jurado? Les entregó el premio. Les vendría a ser objeto indirecto y entregó núcleo del predicado. Recuerda que el objeto indirecto se puede reemplazar por los pronombres le o les. ¿Sí? Seguimos. Otro ejemplo. Hans compró un regalo para Mariana. ¿Quién compró un regalo para Mariana? Hans, sujeto. ¿Qué hace Hans? Compró un regalo para Mariana. Predicado. Dentro del predicado encontramos su núcleo. ¿Cuál es? Compró, que es la acción. ¿Qué compró Hans? Un regalo, el objeto directo. Y para reconocer al objeto indirecto, hacemos la pregunta: ¿a quién o para quién? Aquí sería: ¿para quién compró un regalo Hans? Es decir, la pregunta ¿para quién? Más núcleo del predicado, que es el verbo, más el objeto directo, que es un regalo, más sujeto, que es Hans. ¿Para quién compró un regalo Hans? Para Mariana, que es el objeto indirecto, lo que está aquí con blanco. Y si nosotros lo sustituimos, este objeto indirecto con un pronombre, sería Hans le compró un regalo. Le es el objeto indirecto y compró núcleo del predicado. ¿Sí? Ok, una vez que ya hemos estudiado lo que es toda la estructura del, no toda, sino el objeto directo y el objeto indirecto como estructura del predicado, al igual que su núcleo, ahora vamos a desarrollar los ejercicios que se encuentran en tu libro. ¿Sí? Ok. Si tú has podido observar y has seguido tu libro, has encontrado algunos ejercicios un poquito no confusos, sino intercambiados los nombres o los ejemplos, ¿sí? Como por ejemplo, el jurado entregó el premio a los ganadores. Y si lo sustituimos, la palabra del jurado está cambiada por, en este caso, el juez, ¿verdad? Correcto, muy bien. Ahora sí, resolvemos los ejercicios que se encuentran en la página número 169 de un libro. ¿Sí? A ver, dice, resolviendo en clase. ¿Ya lo tienes? 1. Señala la oración que presenta objeto indirecto. Recuerda, para reconocer al objeto indirecto se hace la pregunta, en este caso, ¿a quién o a quiénes? Más verbo, más objeto directo, más sujeto. O para quién,
o quiénes más verbo más objeto directo más sujeto, ¿verdad? Dice, aquel viejo miró a una linda mujer. Los ríos más caudalosos de la tierra son peligrosos. Ayer pensé mucho en tus padres. Ellos te detuvieron para discutir el asunto. Y el profesor trajo cuadernos para sus alumnos. ¿Cuál crees tú de estas 5 alternativas tiene la respuesta? Para poder llegar a ellos, ¿qué hacemos? Tenemos que analizar o tenemos que resolver cada uno de los ejercicios, ¿sí? Pero aquí te doy la alternativa más rápida. ¿Cuál es la respuesta? La E. El profesor trajo cuadernos para sus alumnos. ¿Quién trajo cuadernos para sus alumnos? El profesor, vendría a ser el sujeto. ¿Qué se dice del profesor? Que trajo cuadernos para sus alumnos. Es el predicado. Le hacemos la pregunta al verbo. ¿Qué trajo el profesor? Cuadernos, objeto directo. Ahora, para descubrir el objeto indirecto, hacemos la pregunta. ¿Para quién trajo cuadernos el profesor? Para sus alumnos. Eso vendría a ser para sus alumnos, objeto indirecto. ¿Sí? Muy bien. Entonces la respuesta es la E. 2. Señala la oración que presente predicado verbal. Recuerda, cuando hablamos acerca de los predicados, había nominal y verbal. El predicado verbal es aquel que tiene como núcleo al verbo y que pues, de una u otra manera, solo al mencionarlo, dice mucho, ¿verdad? Y este verbo es ocupado, o mejor dicho, no, por los verbos predicativos, ¿sí? Que son todas las acciones que nosotros realizamos durante nuestra vida diaria o durante el día. Dice, ese abogado era el protector de sus intereses. Herminia es demasiado habladora. Carlos era un buen dirigente. Mi mamá cocina muy delicioso. O las tardes son frías. ¿Cuál es? La D. Mi mamá cocina muy delicioso, ¿verdad? ¿Quién cocina muy delicioso? Mi mamá. ¿Qué hace mi mamá? Cocina muy delicioso. ¿Cuál es el verbo aquí dentro del predicado? Cocina, ¿no? Muy bien, la respuesta es la D. Entonces, la D tiene una oración con predicado verbal. 3. Puede ser reemplazado por los pronombres personales objetivos le y les. ¿Cuáles son? Le y les. En este sentido son los objetos, indirecto. La E. Marcamos la respuesta la E en la T. Objeto indirecto. Muy bien. 4. Señala la oración que presenta predicado nominal. Recuerda que los predicados nominales son aquellos que tienen o se conforman por verbos copulativos y de los cuales se caracterizan porque no tienen un significado pleno. ¿Y sirven para qué? Para unir, ¿no? Para enlazar al sujeto con el predicado, ¿verdad? Muy bien. Dice, ayer compré una mesa para mi sala. Y le falta todavía, tilde la palabra compré, ¿no? Porque ahí dice, ayer compré una mesa para mi sala. Bien, ayer compré una mesa para mi sala. B, me vendió su televisor grande. C, jugaremos en la tarde. D, María baila muy bien. Y E, esa mochila está muy vieja. ¿Cuál de las 5 tiene o presenta predicado nominal? La E. ¿Por qué? Porque la A, B, C y D tienen los verbos predicativos, mientras que en la E hay un verbo copulativo. ¿Cuál es? Estar, que proviene de ser, estar o parecer, ¿sí? Entonces la respuesta es la E en la 4. 5. ¿Qué dice la 5? A ver, veamos. Dice, señala la oración que presenta objeto directo. Recuerda, para reconocer al objeto directo lo hacemos a través de la pregunta ¿qué? Más núcleo del predicado, que es el verbo, más sujeto, ¿sí? A ver, vamos a ir marcando para no confundirnos, ¿sí? Señala la oración que presenta objeto directo. El avión salió a las 8. Su generosidad es proverbial. El director salió abatido de su despacho. Llegamos a Lima a las 4. La aviación lanzó bombas a la población civil. ¿Cuál de estas 5 alternativas tú crees que conjuga con la pregunta ¿qué? Más núcleo del predicado, que es el verbo, más sujeto para reconocer al objeto directo? A ver, vamos a hacerlo con la A. Dice, el avión salió a las 8. ¿Qué salió?
¿Qué salió el avión? ¿Sería así? No, ¿verdad? Su generosidad es proverbial. ¿Qué es su generosidad? Siguiente, el director salió abatido de su despacho. ¿Qué salió el director? Llegamos a Lima a las 4. Dice, ¿qué llegamos? La aviación lanzó bombas a la población. ¿Quién lanzó bombas a la población? La aviación. ¿Qué se dice la aviación? Que lanzó bombas a la población. Núcleo del predicado, lanzó. Muy bien, para reconocer al objeto directo es que lanzó la aviación bombas. Muy bien, entonces la respuesta aquí es la E, en la 5. 6. ¿Qué me dice la pregunta 6? Señala la oración que presenta predicado nominal. Recordamos, los predicados nominales están conformados por los verbos copulativos, ser, estar o parecer, ¿no? Y por naturaleza, pues no tiene un significado pleno. A ver, dice. Todos los días estudio hasta la noche. Jugaremos un gran partido. Mi enamorada me regaló una billetera. Los dulces estuvieron muy ricos. No te amo, Luis. ¿Cuál es? La D. Los dulces estuvieron muy ricos. Porque estuvieron proviene del verbo estar, ¿no? Ok. Seguimos. A ver. La 9. En la siguiente oración, yo quiero verla más de cerca, el pronombre subrayado funciona como A, objeto indirecto, B, aposición, C, modificador directo, D, modificador indirecto o E, objeto directo. La E, objeto directo. ¿Sí? Marcamos. La siguiente dice, en la siguiente oración, voy a decirle la verdad de inmediato. Lo subrayado funciona como A, objeto indirecto más núcleo del sujeto, B, aposición más modificador directo, C, modificador directo más modificador indirecto, D, objeto indirecto más objeto directo y E, objeto directo más objeto directo. ¿Cuál es? La D, objeto indirecto más objeto directo. ¿Sí? Ok. Ejercicio 11 dice, ¿cuál de las oraciones tiene un objeto directo pronominalizado? Es decir, de pronombre. María cocinó ravioles. Su perro tiene pulgas. Lo conozco. Nadó mar adentro. Lo bello es efímero. ¿Cuál es la A? María cocinó ravioles. Lo puedo reemplazar por lo cocinó. ¿Sí? Muy bien. Y ejercicio 12, en la siguiente oración. Su admirador le regaló flores preciosas a su amada. El pronombre subrayado funciona como A, objeto directo, B, sujeto, E, modificador directo, objeto indirecto o modificador indirecto. ¿Cuál es? La B, objeto indirecto. Muy bien. Así como hemos desarrollado estos ejercicios, ya sabes cuál es tu tarea. Desarrollar practicando en casa, ¿sí? Que son solo 10 ejercicios, porque no tenemos reforzando lo aprendido, sino simplemente practicando en casa. Lo desarrollas, marca la respuesta, le tomas foto y me lo envías a mi correo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, espero haber llegado a ti y de esa manera pues haber desempolvado nuestros conocimientos que ya tenemos sobre el predicado. ¿Cuál es su